Los primeros dos, porque el tercero de estos versículos tiene una importancia muy grande, da una dirección muy importante para el entendimiento de los primeros dos versículos. El versículo 3 nos dice que debemos ser solícitos, dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando leemos este versículo, yo no sé cómo usted lo interpreta, qué es lo que entiende de esta porción, pero la interpretación directa, la interpretación específica y común de esta porción es una exhortación a la iglesia, a cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, a que precisamente tenga esa iniciativa, ¿sí? Sea propicio en su vida, en su pensamiento, en su carácter, en estar guardando la unidad espiritual que hay en la iglesia, y todo esto debe ser reflejado, dice, en el vínculo de la paz. Es decir, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya armonía, que haya una buena relación, que haya ese dinamismo que lleva bendición en medio de la vida de la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Esto cuesta trabajo. No es fácil la paz en medio de la iglesia. No es fácil, no porque Dios no lo quiera. No es fácil, no porque no sea posible. No es fácil porque aún en nuestra vida hay reminiscencias de una vida de pecado, de una vida en la que está buscando cada quien lo suyo propio, de una vida en la que tenemos envidias, de una vida en la que queremos tener lugares de honor, de una vida en la que nos gusta ser reconocidos y que todavía tenemos dificultades en nuestras relaciones interpersonales unos con otros. Y esto se refleja en la vida de la iglesia. Y los primeros dos versículos van a aportar en esta porción de la palabra una enseñanza muy específica acerca de cómo las virtudes de Cristo, por eso hablamos de las virtudes de la gracia, las virtudes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo van a ayudar a la iglesia en este tipo de adversidades. Nos pueden servir en cualquier tipo de adversidades. Nos pueden servir en la adversidad personal, en la adversidad familiar, en la adversidad en la salud, en la adversidad espiritual. Pero específicamente en estos primeros versículos del capítulo 4 de la carta a los Efesios, vamos a ver cómo nos ayudan para que las diferentes adversidades, y entiéndase la palabra no como un problema que se está generando, sino como el quehacer del adversario. Y conocemos quién es el adversario en nuestras propias vidas, para hacer que en la iglesia no se guarde solícitamente la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, acerquémonos a este capítulo 4, iniciamos con este capítulo 4, con este pensamiento. Cómo la gracia, cómo las virtudes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos llevan a esto. Vamos a orar. Señor, te rogamos, Padre, en esta mañana que tú hables a nuestro espíritu, que tú, Señor, hables con tu palabra a nuestra vida, que nos enseñes como pueblo, Señor, después de conocer todas las virtudes de tu gracia, que han estado, Señor, presentes a lo largo de nuestra historia humana y de la historia de tu creación. Ahora, Señor, a responder a ella y a hacer uso, Padre, de las virtudes de Cristo, de las virtudes de la gracia de nuestro Señor, para moldear nuestro carácter en nuestra vida. Te pedimos, pues, que hables a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Repasemos brevemente capítulos 1, 2 y 3 de la carta a los Efesios. Nos han estado hablando, nos han estado revelando el misterio, así lo llama la palabra, de la redención en Cristo. Cómo la redención en Cristo no es un acto único, no es un acto puntual, no es algo que sucedió solo en la cruz del Calvario. La redención ha sido un proyecto de Dios. La redención ha sido todo un proyecto que Dios ha ido desarrollando desde antes de la fundación misma del mundo, porque ahí se dio la elección, y la elección es parte de la redención. El Señor ha ido preparando a través de la revelación de su palabra, la revelación general que nos da un conocimiento de Dios a través de la naturaleza, pero sobre todo de la revelación especial o específica de la palabra y de cómo Dios ha interactuado en la historia, hablando a los patriarcas,
a los profetas, a su pueblo Israel, cómo se levantó un pueblo y le fue revelando su palabra. Dios ha estado preparando todo podríamos decir, ese lienzo para esa pintura hermosa que es la redención. Claro que la culminación de la redención se da con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, incluso ahí no termina, porque ahora la obra redentora se viene aplicando en el ser humano, en tu vida y en la mía, dándonos una redención, una salvación, pero moldeando nuestro carácter, moldeando nuestra vida y pensamiento en ese camino de redención. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Nos dice que se ha hecho un solo pueblo. Cuando antes solamente tenía al pueblo hebreo como su pueblo, ahora ha conjuntado también al pueblo gentil y se ha hecho un solo pueblo para su gloria. Y resalta en estos primeros 3 capítulos todos los beneficios espirituales, todas las bendiciones espirituales que hemos obtenido. Esta es en conclusión lo que hemos estado viendo en los primeros 3 capítulos. Y empezamos en enero. Ya casi vamos a medio año. Y hemos estado hablando de todas las bendiciones espirituales que Dios ha dado a tu vida. No las tiene guardadas. No es algo que el Señor ha preparado y todavía está ahí para que te dé. ¿Te acuerdas de la ilustración del domingo pasado? Dios ya te dio la bicicleta nueva, adornada, con un moño grande, precioso. Te pregunto, ¿ya aprendiste a usarla? Así es las bendiciones espirituales. Dios ya te las dio, ya son tuyas. ¿Sí? Nos pasa a veces como al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que cuando va y le dice: Padre, es que a mí nunca me has dado ni un cabrito para que me lo coma con mis amigos, y cuando llegó tu hijo menor que despilfarró todo, le das el becerro gordo. ¿Se acuerdan de cuál fue la respuesta del padre? Hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y yo siempre le agrego ahí mi propia paráfrasis: no te lo has comido porque lo has querido. No hemos sabido aprovechar, vivir y disfrutar las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Ahora los capítulos 4 y 5 tienen que exhortarnos. Tienen que venir a decir, en consecuencia de todo lo que Dios ha dado a tu vida, qué es lo que va a realizarse, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a generarse, qué es lo que vas a vivir, cómo vas a responder a lo que Dios te ha estado otorgando como iglesia, a todos esos dones que en Cristo tienes, a todas esas bendiciones que por Cristo son tuyas y que no hemos aprendido a vivir plenamente. En otras palabras, los capítulos 4 y 5 nos van a enseñar cómo llevar una vida de acuerdo a los estándares que Dios quiere para nosotros, que Dios tiene para nosotros, no como una exigencia. Dios no quiere ver eso en nosotros para decir así: no te quito la salvación, sino entonces ya no eres objeto de mi gracia, sino entonces te quito el justificante que te di y ya no hay justificación en tu vida. Eso no lo podemos perder. Televisión, no todo lo que se está diciendo y que se vuelve popular, hablamos de popular porque está llegando por los medios de comunicación a muchos creyentes, es la verdad. No todo corresponde a la verdad. Y tenemos que aprender, y entiéndase lo que voy a decir, críticos en cuanto a qué de lo que se está diciendo es verdaderamente bíblico y que es un invento del pensamiento humano. Y cuidado, cuando es un invento del pensamiento humano, no seguro, completamente y absolutamente seguro de que está contaminado por el pecado que hay en el ser humano. Entonces, por eso tenemos que ver, ¿lo dice la Biblia? ¿Lo afirma la Escritura? ¿Está conforme a lo que la palabra nos enseña? Y esto puede producir en nosotros esa unidad, el tener esa comunión uno con otro. La unidad jamás puede poner por encima el amor y dejar de lado el plano de la doctrina bíblica. No me uno a ti porque te amo solamente,
sino porque compartimos como hermanos en Cristo las verdades espirituales de la palabra. Si no compartes las mismas verdades espirituales conmigo, te amo, sí, porque la palabra me pide que te ame, pero no podemos tener una comunión completa. Va a faltar un ingrediente fundamental, porque claro que nosotros los creyentes podemos amar a aquellos que no conocen a Cristo, y podemos amar a aquellos que están equivocados, y podemos amar a aquellos que están en pecado, pero no podemos tener una comunión con ellos. ¿Me explico? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Necesitamos, la unidad tiene que estar fundada en el plano de la doctrina de la palabra de nuestro Dios, en las verdades espirituales. Y entonces, estar dispuestos en pro de esa unidad, en pro de vivir las verdades espirituales, a dejar nuestro propio interés, nuestros propios gustos y comodidades, incluso a ver las adversidades, y ahora sí entramos en el tema que nos corresponde, que hay a nuestro alrededor como parte del proyecto de Dios para que se genere en mi vida un carácter que me va a llevar a la unidad como pueblo de Dios, que Dios quiere ver esa unidad en nosotros. Por eso entonces el apóstol puede decir en ese versículo número 1, acuérdense que ya vamos a ver los primeros 2 versículos, y dice el apóstol: yo pues, ¿qué dice? Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dos cosas importantes nos dicen este versículo. En primer lugar, que un corazón que ha sido regenerado, comprado por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Maestro, no anhela otra cosa sino servir a su Señor en todas las situaciones y bajo cualquier situación adversa que pueda haber a su alrededor. ¿Desde dónde está escribiendo esto Pablo? Verdaderamente desde la cárcel. Y podríamos considerar que él habla que está preso en el Señor porque está en la cárcel, pero también habla de estar preso en el Señor porque está sujeto de una manera plena a lo que Dios quiere de él, a lo que Dios quiere para él. Y si lo que Dios quiere para él por causa del Evangelio es la cárcel, dice: yo estando aquí en la cárcel no voy a dejar de darles la exhortación, no voy a dejar de enseñarles todas las bendiciones espirituales. Cuando llegamos al capítulo 4 vemos este versículo 1, decimos: toda esta bendición tan grande de la que Pablo nos ha estado hablando, toda esta verdad espiritual que nos llena de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo está meditando, lo está pensando, seguramente amarrado en un cepo, o con su pierna amarrada de una cadena, encerrado en alguna mazmorra, quizás en un rincón oscuro, pero su pensamiento está en el Señor. A pesar de la situación adversa, él está buscando edificar a la iglesia. Eso es estar preso en el Señor. Y aunque la realidad es que estaba preso físicamente hablando, el capítulo y el pasaje completo de este libro de Efesios nos muestra que su espíritu está preso en el Señor, que su pensamiento está sujeto al Señor y que el propósito de su vida está totalmente ligado a nuestro Dios. En segundo lugar, Pablo escribe en esta porción de la palabra que se encuentra en esta cárcel, decimos, en una cárcel física, en una cárcel romana. ¿Por qué? Es la consecuencia de la predicación de la gracia al pueblo gentil. ¿Sabía Pablo que podía enfrentarse a esto? Sí, lo sabía. No es la primera vez que está en la cárcel, no es la primera vez que le dicen cállate y deja de predicar, no es la primera vez que van en contra de él. ¿Por qué no lo deja de hacer? Porque está preso en el Señor. Porque le pasa lo mismo que al profeta que escribe el libro de Lamentaciones, que dice Jeremías: yo quise callarme y no pude. Había como un fuego dentro de mí que no me permitía quedarme callado. Ese es el fuego de la presencia, de la gracia absoluta de Dios en la vida del creyente. ¿Por qué entonces hoy vemos iglesias apáticas, con bocas cerradas,
con trabajo escaso o casi nulo, sin ganas de salir y proclamar, en medio de una ciudad y en medio de un país como es México, en el que todavía no existe la limitación. Quizás como iglesia estamos esperando que nos diga la ley por escrito, que pareciera ser que empaleaban las cosas. No puedes salir por decreto, por ley, a predicar a las plazas. A lo mejor entonces vamos a salir. No sé si eso es lo que estamos esperando. Pero mientras tuvimos la libertad, poco lo hicimos. Mientras tuvimos la libertad, no hemos estado presos en el Señor para hacer, o como dice el apóstol, para andar como es digno de una vocación, de algo que el Señor ha preparado, ha puesto en nosotros, ha generado en nosotros, para que seamos eso a lo que hemos sido llamados, proclamadores de su gracia, de su verdad y de su palabra. Y luego llega el versículo 2 y nos da 3 características, y déjenme adelantarme con esto, características que son virtudes de Cristo, virtudes de la gracia de Cristo en nosotros. ¿Quieres leer conmigo, por favor, el versículo 2? ¿Qué es lo que nos dice? Búscalo, si no lo tienes, te espero un momentito. Es importante porque la meditación se va a centrar fundamentalmente en estas 3 características, en estas 3 virtudes de Cristo que debe haber en tu vida y en la mía, para con ellas responder a la adversidad. Y entonces, a pesar de la adversidad, que vuelvo a decir, es la obra del adversario, que puede ser no solamente en lo físico o en lo económico, sino aquí en nuestra mente, o simplemente en mis sentimientos, y enfrentarnos para que podamos verdaderamente conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo dice el versículo 2? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Si tienes una pluma, te voy a pedir que subrayes 3 palabras ahí en tu Biblia: humildad, mansedumbre y paciencia. Humildad, mansedumbre y paciencia. Yo te pregunto, ¿son estas virtudes de nuestro Señor Jesucristo? ¿El Señor fue humilde? Nos enseñó humildad total. Siendo Dios, no tuvo el ser a Dios, el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Siendo el creador de todo lo que existe, vino a nacer en un humilde pesebre. Pudiendo haber nacido en un palacio, nació en una familia humilde. Y en todo lo que hizo siempre nos enseñó humildad. Nuestro Señor fue manso, como oveja fue llevado al matadero, y como esa oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nuestro Señor Jesucristo es paciente. Supo esperar con paciencia los tiempos del Padre para la obra de redención. Pero yo te pregunto, ¿el Señor ha tenido paciencia para contigo alguna vez? Yo creo que siempre. Porque día a día hacemos lo contrario a su voluntad, a su palabra, a su ejemplo, a su mandato, y sigue teniendo paciencia. ¿O acaso a ti ya te dijo el Señor, sabes que ya me hartaste, no quiero saber nada de ti? Y lo puede hacer, porque Dios se lo dijo a Israel: ya estoy harto de tus sacrificios, harto de que me vengas y derrames sangre y me traigas vísceras y me mates animales y dices estar cerca de mí, pero no es cierto. Tu boca proclama mis palabras, pero tu corazón está pero bien lejos. Ya me tienes harto. El Señor se lo dijo a Israel, pero a nosotros no ha dicho así. El Señor tiene paciencia, ha tenido paciencia y seguirá teniendo paciencia para con nosotros. Pero ¿sabes qué? Estas virtudes tienen que ser desarrolladas en tu vida y en la mía. Y es la única manera de enfrentar todas las situaciones adversas que pueden quebrantar la salud, la paz en medio del pueblo de Dios. Necesitan ser desarrolladas en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la primera de estas virtudes?
La humildad. Necesitamos tener humildad, ¿sí o no? Necesitamos aprender a ser humildes. Esta virtud debe de resaltar de una manera natural en la vida de la iglesia. Un miembro de la iglesia de Cristo debe reconocer la incapacidad que tiene para poder permanecer conforme a la voluntad de Dios, pero también debe reconocer que lo puede hacer porque la gracia de Dios está con él. Y esto nos lleva a ser humildes. No es lo que yo puedo hacer, no es lo que yo he logrado hacer, no es quien soy, no es los títulos que tengo, no es las capacidades que he desarrollado, no es el renombre que pueda tener en mi familia, sino la gracia de Dios la que me tiene aquí, y es la gracia de Dios la que me permite servirle, y es la gracia de Dios la que me ha llevado a ser lo que soy. No es por mí de ninguna manera. ¿A qué me lleva esto? Cuando lo reconozco, lo acepto, lo aprendo, lo pongo en mi mente, en mi corazón y aprendo a vivir con ello. Humildad. Trae a mi vida humildad. Y entonces, lo que puede venir de hacerme el hombre, lo puedo perdonar, lo puedo pasar por alto, no solamente porque, pues tengo que perdonar, sino verdaderamente pasarlo por alto. Y aprender de esa humildad de nuestro Señor Jesucristo y decir: Padre, todo lo que tengo y lo que soy te lo debo a ti. Nadie me debe nada, sino solamente, Señor, yo te debo a ti gratitud por lo que tú has hecho en mi vida. Si no sucede esto, hermanos, si la regeneración que Dios ha hecho en nosotros no está produciendo esta humildad, difícilmente podemos responder a las exigencias del Evangelio. Y no porque el Evangelio, vuelvo a decir, lo exija para nuestra salvación, pero sí lo exige para nuestro testimonio. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en esa oración al Padre, agradeciéndole por la obra que está a punto de terminar? Padre, que estos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia es una parte fundamental del testimonio que avala, que respalda la predicación del Evangelio. A lo mejor por eso no somos muy animados a proclamar el Evangelio, porque pues no sentimos que haya una unidad en el cuerpo de Cristo con el que nos congregamos y necesitamos trabajar mucho más en ello. ¿Cómo se solucionan estos conflictos? Con humildad. Cuando yo empiezo a exigir el lugar que me corresponde, cuando yo empiezo a pelear por puestos o lugares de honor, cuando yo me molesto porque a alguien se le pasó mi nombre, porque no me mencionaron en los agradecimientos, porque nadie me tomó en cuenta, he dejado de ser humilde, he dejado de reconocer que lo que tengo es por gracia y nadie me debe nada. Yo se lo debo todo al Señor. Y Dios no tiene por qué reconocerme y sin embargo lo hace. Pero aprendo a ser humilde delante de Dios y esto va a llevar a que crezca la unidad en medio del pueblo de Dios llamado iglesia. Jesucristo nos instruyó acerca de la humildad. ¿Cuándo? ¿Quieres un ejemplo muy sencillo? El Señor, durante la última cena, va y se ciñe, dice, con una toalla en la cintura, toma un lebrillo, es decir, una bandeja llena de agua, y le lava los pies a sus discípulos. El maestro sirviendo al siervo, el dueño de todo, haciéndose humilde delante de aquellos que debían servirle. Pero nosotros queremos ser los que exigimos: lávame a mí los pies. Cuando el mismo Señor enseñó humildad, y aunque de una manera equivocada, el apóstol Pedro la refleja: Señor, a mí no me laves los pies, yo no lo merezco. ¿Qué le dice el Señor? Te los tengo que lavar, Pedro, porque es necesario, si no te los lavo no tienes parte conmigo.
Entonces todo el cuerpo, Señor. Pero eso es humildad. No exijo que el Señor haga conmigo, sino porque Él quiere hacerlo, lo hace. Y lo que Dios quiere hacer en mí no simplemente, Señor, como tú quieras hacerlo. Lo que tú quieras hacer en mí. ¿Qué les dice el Señor después de terminar todo esto? Dice: sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. Porque ejemplo, dice, les he dado, os he dado. Porque el ejemplo de humildad ha sido dado. La pregunta aquí es que el ejemplo de humildad lo hemos tomado, lo hemos aprendido, lo hemos aplicado en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestros hechos. La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué no logramos la humildad? Porque hay inclinaciones pecaminosas en nuestros corazones que nos llevan a abandonar esa humildad que ha generado en nosotros el llamado de Cristo en nuestras vidas. Los discípulos, ¿te recuerdas? Tuvieron una tremenda disputa. ¿Quién es el que va a tener el primer lugar? ¿Quién se va a sentar a la derecha del Señor y quién a la izquierda? ¿Quién es el mayor entre nosotros? Ahí está su carácter pecaminoso. Y muchas veces esto es lo que rompe la unidad de la iglesia, esto es lo que acaba con la paz de la iglesia. No tenemos un carácter humilde. Podemos decir, bueno, esto es consecuencia del pecado y esto nunca lo vamos a quitar de nosotros. Cuidado, porque el Señor está limpiando continuamente nuestro ser. Nos ha dado un nuevo ser, nos ha dado una nueva vestimenta, nos ha pedido que la vistamos, que nos despojemos del viejo hombre, que caminemos por camino de santidad. Y le da respuesta a sus discípulos y les dice: el que quiera ser mayor, el que quiera sentarse a la mesa, tiene que ser primero el que sirve. Hay que ser primero el que sirve, porque yo estoy, les dice, entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, 25 al 27. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tú estás entre el pueblo de Dios como el que sirve. Tenemos que reflexionar en esto. ¿Cuál es la segunda de las virtudes? La primera fue humildad. La segunda, no estoy muy seguro, a ver cuál fue. Mansedumbre. Para que no se nos olvide, la primera, humildad. La segunda, mansedumbre. Una virtud que está sumamente ligada, está unida, podríamos decir, a la humildad. Sin la mansedumbre es difícil mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Déjenme leerles una cita de un autor teólogo que se apellida Hendriksen. Él dice: el individuo manso es lento para insistir en sus derechos. Se da cuenta que ante la vista de Dios no tiene derechos por naturaleza. Todos sus derechos fueron recibidos por gracia, y aunque frente a los hombres debe exigir sus derechos, no por eso se apresura a entrar en riña por causa de ellos. Prefiere sufrir más bien el agravio antes de infringirlo. ¿Entendemos esto? No tenemos derechos. Y aunque pudiésemos tenerlos, debemos preferir perderlos con tal de tener una buena relación con nuestro hermano y con nuestra hermana. Antes de pelear mis derechos, debo pensar en la unidad del cuerpo de Cristo, en que lo que tengo, lo tengo, ¿por qué? Por gracia. Lo que tengo es por gracia que Dios me ha dado a cada uno de nosotros. Lamentablemente, la mayoría de los creyentes no vivimos y no hacemos de esta manera. Las instrucciones que está dando el apóstol Pablo
van dirigidas a la iglesia de Cristo. No le está hablando al pueblo gentil que no conoce a Cristo, le está hablando al pueblo gentil que camina ya en Cristo, que tiene a Cristo en su corazón. Le está hablando a los miembros del cuerpo de Cristo y les dice: esfuércense por expresar el carácter de Cristo en su vida. Y si te preguntas cuál es el carácter de Cristo que se tiene que expresar en mi vida, yo te digo: el fruto del Espíritu. Y aquí vamos a hacer un pequeño examen. ¿Quién puede recitar el fruto del Espíritu de memoria? Levántame la mano. ¿Se sabe el fruto del Espíritu de memoria? No, debería de aprendérselo, porque es lo mínimo que el Señor nos pide que haya en nuestra vida y que se desarrolle en nuestra vida, que el Espíritu Santo está llevando a nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No me diga que no se lo sabe. Hay que estudiarlos, hay que saberlos, pero sobre todo hay que buscar que se desarrollen en mi vida como fruto de mi comunión con Dios, como fruto de mi comunión a través del Espíritu Santo con mi Señor, como fruto de mi comunión con la palabra que está siendo implantada en mi corazón y que me está llevando a crecer día a día. Y entre este fruto del Espíritu, la humildad y la mansedumbre son una parte fundamental. Si no existen estas virtudes en nosotros, no encontramos unidad. ¿Por qué? Porque el orgullo, la arrogancia, el espíritu alterado nos hacen incapaces de ser mansos y dañan con seguridad la paz que el Espíritu ha querido poner en medio de nosotros. Necesitamos las virtudes de Cristo en nuestro ser. La mansedumbre va a llevar a los líderes y a los miembros en general de la iglesia a corregir los pecados del otro en amor. Lo decía hace un momento, no es nada más de que la unidad me lleve porque te amo a decir: no pasa nada, tú tu pecado, yo los míos, pero nos amamos tanto que seguimos unidos. Eso es falso, totalmente falso. Esto no es una verdad bíblica. La verdad bíblica es que tenemos que enfrentar a nuestro hermano con amor a su pecado. Pero para esto se necesita mansedumbre. Tener el Espíritu de Dios implantado en nuestro corazón de una manera tan profunda que el amor mueva nuestra boca a hablar con ese amor, con esa mansedumbre a nuestro hermano y hacerle ver lo que Dios y solamente Dios puede estar queriendo que cambie y sea transformado en su vida. La palabra nos da un testimonio y una ordenanza directa acerca de esto. Colosenses capítulo 3 versículo 12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Todavía no leo lo demás, pero dice: vístanse como escogidos de Dios. Te puedes vestir como mejor te parezca, o te puedes vestir como un escogido de Dios. El Señor dice: vístete como escogido de Dios. ¿Cómo, Señor? ¿Qué me tengo que poner? Dice: santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y todavía no llegamos a él. Vístanse, dice el Señor, como escogidos de Dios. Ya son escogidos de Dios. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya hemos sido redimidos por su palabra. Ahora el Señor solamente dice, como lo dijo el apóstol antes, que andemos como es digno de la vocación con la cual hemos sido llamados. Pues el Señor dice: si ya eres un escogido de Dios, pues vístete, que se manifieste, que se vea exteriormente en tu vida que eres un escogido de Dios. Sé santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y quizás todos los días en la mañana, al abrir nuestro guardarropa, decir: ¿y ahora qué me pongo? Deberíamos de pensar primero si nos ponemos estas características del Señor en nuestra vida para vivirlas todo el día, y lo que nos pongamos de ropa es lo de menos, mientras estemos vestidos como escogidos
de Dios. ¿Llevamos dos virtudes? ¿Cuáles son? A ver, ese ejercicio para que nos acordemos, porque luego entre semana va a decir que de qué habla el pastor. Humildad y mansedumbre. Y en tercer lugar está la paciencia. La tercera virtud de la cual habla el apóstol es la paciencia. Con paciencia se mantiene la unidad del cuerpo de Cristo. La paciencia es una palabra muy interesante. Macrotumia es la palabra griega y conlleva la idea de aguante, de resistencia. No va a ser fácil, no es fácil, pero tengo que armarme de paciencia. ¿Por qué? Porque amo a mi hermano y porque el Señor me ha dicho que lo tengo que amar a pesar de sus debilidades y a pesar de sus diferentes situaciones que a mí no me gustan, Señor. Pero si a ti no te tuvo problema para escogerlo y salvarlo, ¿yo quién soy para juzgarlo? Y ojo, no estamos hablando de conductas pecaminosas. Esas, con toda humildad, con toda mansedumbre, hay que hablar con nuestro hermano. Pero tengo que aprender a soportar que tiene un carácter diferente al mío, que tiene un gusto diferente. Que cuando dijimos, hermano, ¿cómo ves si pintamos la pared de afuera? No estoy hablando de los diáconos. Yo la quiero verde, ¿no? Yo la quiero beige. No, es que verde es más bonito, el color de la esperanza. Sí, pero si la ponemos verde no va a casar con el resto del templo. Y agarra el hermano que quería verde, como todos los demás dijeron beige, y se va para su casa y dice, yo no pinto nada. Y los demás, ya no quiere pintar, pues no lo volvemos a llamar, ni lo volvemos a integrar, ni lo volvemos a juntar, ni queremos saber nada de él. ¿Eso sería una actitud cristiana? No. No piensa igual que yo, y a lo mejor se enojó, no tenía la razón. Habrá que hablar con él y con humildad, con mansedumbre y hacerle ver su error, pero tengo que seguirlo amando y tengo que seguirlo soportando con paciencia. El Señor va a hacer su obra en la vida de nuestro hermano. Las situaciones adversas, hermanos, la palabra del Señor nos ha enseñado, producen en nosotros paciencia. Tenemos que pasar por ellas. Tenemos que pasar por situaciones difíciles en nuestra vida para que sea desarrollada esa paciencia, y es parte del propósito de Dios. Quizás esa incomodidad que sientes con tu hermano, con tu hermana en Cristo, esa diferencia que alguna vez has tenido, ese problema que te ha causado porque no se pusieron a poner de acuerdo, es parte del propósito que Dios está poniendo en ti para que desarrolles y aprendas a ser paciente. Pero tienes que pasar la prueba. Tienes que seguir adelante, aplicar la paciencia, ser manso y humilde y seguir amando a tu hermano y a tu hermana en la fe. Esta virtud se debe formar como una parte esencial del carácter del creyente. ¿Por qué? Porque todos tenemos que amarnos, y una parte fundamental del amor es la paciencia. Porque cuando la paciencia se acaba, el amor ya no se demuestra. ¿O no? Impaciéntate con alguien y se acabó el amor. No se acaba el amor, pero ya no se manifiesta de la misma manera. Tenemos que armarnos de paciencia, y la paciencia es una gracia. La paciencia es una virtud divina que Dios está haciendo crecer en tu vida, que Dios está desarrollando en tu vida. Tenemos una responsabilidad, la de amarnos unos a otros, la de soportarnos unos a otros en amor, pero la paciencia tiene que ser desarrollada. 3 virtudes tienen que crecer en la vida del creyente para que la unidad del cuerpo de Cristo florezca y esta unidad manifieste el evangelio que nos ha alcanzado y el evangelio que estamos proclamando. ¿Cuáles son las 3? Muy bien. Con eso terminamos. Si aprendemos esto, no aquí, sino acá, y lo empezamos a desarrollar, el Señor nos dará grandes bendiciones. Humildad,
mansedumbre y paciencia, atributos que Dios nos ha comunicado para que a pesar de nuestra pecaminosidad, a pesar de que aún tenemos carnalidad en nosotros, podamos seguir obrando para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para la unidad de la fe en medio de la iglesia. La paciencia unida a la humildad y a la mansedumbre van a hacer que la iglesia manifieste esa gracia abundante que ha recibido, manifieste con hechos, con acciones, todas las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Y termino con esto. ¿Y tú? ¿Cómo estás enfrentando las aflicciones que ha puesto el adversario para que se termine la unidad que tenías y que debes conservar con tu hermano y con tu hermana en la fe? ¿Cómo las estás enfrentando? Si no es con humildad, si no es con mansedumbre, si no es con paciencia, no vas a ningún lado. Pero si aprendes a enfrentar las diferencias con estas tres virtudes, la gracia de Dios te prosperará y hará crecer la unidad de la iglesia. Y entonces el mundo va a creer que el Señor Jesucristo fue enviado para traer buenas nuevas de salvación. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Llévanos, Señor, a que como parte del fruto de tu Espíritu en nosotros se desarrolle de una manera fuerte, Padre, para crecer como iglesia, para crecer en testimonio, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Que podamos entender, pero sobre todo aprender en nuestra vida, a forjar en nuestro carácter, Señor, por tu gracia, estas tres virtudes, que hagan crecer, Señor, tu iglesia en medio de este tiempo y prospere, Señor, y fructifique para tu gloria. Perdona, Señor, nuestra mala actitud, perdona nuestra soberbia y llévanos, Señor, a esa humildad que tu Hijo Jesucristo nos ha enseñado con su ejemplo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.